dejado acá. Para que le vean la cara. Buenos días. Vamos a terminar hoy, con el favor de Dios, el tema que iniciamos casi un mes y medio atrás. No pudimos seguir la secuencia porque mis hermanos también tienen cosas que predicarles, pero tal cual les dije la otra vez, este tema surgió durante el tiempo en que el hermano Luis Molina estaba dando el panorámico de Daniel, anotando unas cosas importantes, y ahí pues uno haciendo la tarea fielmente, que muchas veces no la hacemos, ¿verdad? ¿Quiénes de los que estamos aquí hemos leído el libro de Zacarías completo? Los que vienen al panorámico, ¿verdad? El resto es un libro de la Biblia, pero ahí está, hay que leerlo alguna vez, no me le pongas tanto volumen también. Pero cada vez que un hermano interviene, lo que normalmente dice es: por favor lean el libro, porque es más fácil avanzar en ciertos temas, si no hay que estar repasando, ¿verdad? Entonces yo estaba haciendo mi tarea y me encontré pues con algunas cosas aquí interesantes en esta parte, y empecé a investigar algo, y de ahí surgió una serie de apuntes y pudimos pues con el favor de Dios estructurar este mensaje. Pero ahora resulta que cuando uno pierde continuidad, no sé si le pasa a los hermanos aquí que predican, cuando tienes un tema y pierdes la continuidad, como que se te olviden algunas cosas que repasaste o que tenías en mente cuando estaba en caliente, ¿verdad? Y a mí me pasa aquí lo mismo, por eso te dije también que le bajaras un poco. Me pasa lo mismo porque había muchas cosas que tenía aquí en mente, pero repasando, noto que se me olvidaron. Entonces, el resumen va a ser un poco más corto. Pero el tema se llamaba Cuando la seguridad se viene abajo, y vimos en ese momento que Dios causa conmoción, tal cual cuando suceden hechos, por ejemplo, terroristas. Ahora mismo, hace unos días, sucedió algo tremendo en un país donde casi nunca pasaba nada. Nueva Zelanda, ¿verdad? Un tipo, esos que populan por ahí, un loco, se fue con 5 rifles, metralletas, y entró a unas mezquitas y empezó a matar gente. Y en Brasil, un par de jóvenes, un adolescente y uno ya mayor de 25 años, entraron a una escuela de niños a asesinar niños. ¿Qué hay en la mente de esas personas? Bueno, no sabemos. Sabemos que Satanás está detrás de todo esto porque él es el homicida desde el principio. Entonces se crea una sensación de inseguridad. Ahora los padres piensan 2 veces en mandar a sus niños solos a la escuela en esa ciudad, ¿verdad? Y ahora pues reunirse en un sitio público, ahora en Nueva Zelanda ya no están seguros, y así se crea una especie de vacío. Pero que cuando Dios es el que crea esta parte por medio de ciertos acontecimientos, terremotos, tsunamis y cosas por el estilo, ¿verdad? Ahora, en el capítulo 4, entrando en el tema, en el versículo 37, que es el último verso de este capítulo, y el capítulo 5, verso 1, transcurren unos 23 años aproximadamente. Ahí estaría el capítulo 4, vamos a ver en el capítulo 5, disculpen que no les recordé. Al final del capítulo 4, hasta el principio del capítulo 5, ocurren una serie de acontecimientos. Hay 23 años. Recuerden que Nabucodonosor, esto lo mencionamos, solamente estoy repasando lo que vimos la vez anterior. Nabucodonosor reinó durante 43 años y murió en el año 562 a.C. Lo sucedió su hijo Evil-Merodach, ¿verdad? Y este reinó 2 años hasta que fue asesinado por su cuñado, que se llamaba Neriglissar,
en algunos sitios le llaman Nergal, Cerecer, según la historia, y es que ocupó el trono unos 4 años. Voy a hacer unas pausas porque desde un poquito de carnavales para acá, fui afectado por una fuerte virosis y prácticamente me afectó más la voz que el reuma, y he estado hablando mucho durante todo este tiempo, así que no he recuperado mucho la voz. Muy bien, a 4 años reinó esta persona hasta que murió, y entonces le sucedió su hijo Lebas y Marduk, y este fue asesinado por Nabonido, quien gobernó unos 17 años, desde el año 556 hasta el 539. Muy bien, este Nabonido quiso recuperar la gloria pasada de Babilonia y pasaba mucho tiempo fuera del palacio, muchas veces en campaña, supongo, y él nombró a su hijo Belsasar como corregente, y por esta razón es llamado rey. Ahora recordemos que cuando Belsasar ofreció, lo vamos a ver ahora más adelante, ofreció cosas, dentro de las cosas que ofreció fue el tercer lugar en el reino, o el segundo, porque el segundo obviamente era él, que era el corregente en ese momento. Ahora también vimos que en el lenguaje semítico, hijo no quiere decir que tiene que ver exclusivamente con ser, digamos, de línea de sangre, ¿verdad? Pero hay muchas opiniones al respecto y estaba investigando un poquito más sobre esto, porque yo sé que hay muchos hermanos acá que tienen la opinión de que Belsasar sí venía de la línea de Nabucodonosor, y leyendo un poco y investigando un poco, hay un escrito que se llama El cilindro de Nabonido, donde expresa que Nabonido tomó por esposa a una de las hijas de Nabucodonosor. Entonces, por lógica, Belsasar sería nieto de Nabucodonosor, no por la línea del varón, sino por la línea de una de sus hijas. Muy bien, durante este tiempo, bueno, hemos visto lo que ha sucedido en estos 23 años, las constantes peleas por el trono, y esto es una cuestión que desde la antigüedad se dio. Incluso ustedes pueden ver en el libro de los Reyes y de Crónicas, en la misma nación de Israel, cómo había asesinatos para ocupar el trono. Esto es algo que no es ajeno en toda esta historia de los reyes. Ahora, cuando llegamos al capítulo 5, este marca el tiempo cuando se acercaba a Ciro, a Babilonia, y esto fue un poco antes de la caída. Belsasar arma un banquete o una fiesta para 1000 de sus príncipes. Podemos más o menos deducir que entre sus esposas y sus concubinas podría haber casi unas 5000 personas, ¿verdad? Ahora, pero cuando ya estaba agitado por el vino, pues cometió una imprudencia. Ahora, uno piensa, o la gente se pregunta, ¿por qué Belsasar hace una fiesta cuando el ejército enemigo está a las puertas? Bueno, el nombre de Belsasar significa Bel, que era el nombre de la deidad Marduk, protege al rey. Ahora, no sé si él creía este hecho, pero también hay que recordar que históricamente Babilonia era una ciudad fortificada que tenía unas murallas de alrededor de 24 kilómetros que rodeaban la ciudad, y más o menos como unos 15 pisos. Algunos historiadores piensan que tenía unos 15 metros, más de 15 metros de altura, y realmente era muy ancha la muralla, ya que podían caber 4 carros, coches, encima de la muralla. Realmente era una fortaleza muy grande. Y quizás este hecho tenía a este hombre confundido sobre la seguridad de la ciudad. Solamente tenía 2 entradas y un arroyo, que era una desviación del río Éufrates, que cruzaba la ciudad de norte a sur. Entonces tenían agua y tenían provisión de granos, estaban bien fortificados, así que no les importó mucho que viniese el ejército de Ciro. Ahora, era como una especie de
de fiesta para decirle al pueblo aquí no pasa nada, ¿verdad? Y es que realmente este es algo tan común en los gobernantes. Aquí no pasa nada, todo está bien, así la ciudad se esté cayendo a pedazos o haya un peligro inminente, pero no pasa nada, ¿verdad? Muy bien. No hay borracho que no sea imprudente. Si usted conoce un borracho imprudente, me avisa, ¿no? Pero por este acto de embriaguez, este hombre cometió su peor error. Ahora, otros también se preguntan por qué este hombre mandó a traer los vasos del templo. ¿Cuál era su intención? Muy bien, ¿quería él volver a la adoración pagana de esos dioses? Sí, evidentemente esta fiesta también tenía una connotación religiosa, por lo que ustedes pueden leer en este mismo capítulo. Yo voy a apurarme porque ya el tiempo corrió. Entonces, esto fue un acto realmente de rebeldía, un acto de burla contra los medios y los persas. Yo me divierto aquí, mientras ustedes están allá matándose por entrar, pero también fue un acto de soberbia en contra del Creador. De repente, en medio de esa fiesta, si lo colocamos ahora mismo en el contexto moderno, las luces y el chispum, 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 y el surgió una mano encima del candelero, que algunos piensan que era la menorá que estaba en el templo. Recuerden que Nabucodonosor, cuando tomó a la ciudad de Jerusalén, tomó todos los tesoros del templo, los llevó a Babilonia. Entonces algunos piensan que era la menorá, por la actitud de esta persona. Podría ser, no podemos asegurar, pero encima del candelero apareció la mano, ¿verdad? Y ahí se acabó todo. Se conmocionó todo el mundo, el rey empezó a temblar y todo ese altivez y orgullo que tenía anteriormente se vino abajo y empezó a hacer, bueno, no voy a decir locura, pero empezó a gritar y mandó a traer a los sabios para que le interpretaran qué era lo que estaba escrito ahí. Como era de esperarse, los sabios no iban a darle ninguna interpretación porque las cosas espirituales se han de discernir ¿cómo? Oír, ¿verdad? Fue un mensaje directo de Dios que ningún humano puede interpretar. Un mensaje de Dios, a menos que el Espíritu de Dios more en él. Muy bien. Quizás pudieron entender algunas frases, pero no pudieron entender lo que estaba escrito totalmente, porque según Riley era un anagrama. ¿Saben lo que es un anagrama? Pueden buscar en Google y les va a dar un ejemplo muy clarito de lo que es un anagrama. Es más, hasta la escritura por ahí me mostró Daniel que significa que en ucraniano te estoy buscando. En Croacia. Croata. En croata te estoy buscando, te estoy esperando. Esas mismas palabras, ¿no? Entonces imagínense la confusión que todavía existe hoy en día con relación a esto. Muy bien, ahora vamos a ir más rápido. El desespero de este hombre era bastante grande y iba realmente en aumento. Y yo me imagino que a la reina que entró ahí a mediar la situación escuchó los gritos y alboroto del rey y de los príncipes. Ahora, la identidad de esta reina pues puede variar. ¿Quién era? ¿Verdad? Por ahí me dijo Andrés que era la reina madre. Después que yo terminé la intervención la vez pasada, se me acercó Ruby, que no está hoy en día acá, con una versión de la Biblia que dice la reina madre. Entonces, lo que sí es sabido es que esta mujer conocía muy bien a Daniel por todo lo que expresa ahí. Entonces, sí, es probable que hubiese sido una de las esposas o la esposa principal de Nabucodonosor, porque dio una descripción detallada de la situación en la cual Daniel interviene. Y nosotros llegamos hasta ahí la vez anterior y quedamos en la parte que Dios muchas veces usa a las mujeres, y las mujeres sabias son muy necesarias en todas partes y mucho más en la iglesia. Y aquí empezamos, ahora sí, la otra parte. Muy bien. Vamos a resaltar algunas cosas de este encuentro.
La primera es la pregunta que hace Belsasar a Daniel. Y esto está en el versículo 13 del capítulo 5. La primera pregunta, cuando se ve frente a frente con Daniel, es: ¿eres tú de los cautivos de Judá? ¿Eres tú de los cautivos de Judá? Consideremos esta situación. Si a mí me presentan o nos presentan una persona que tiene una hoja de vida del tamaño de la hoja de vida de Daniel, descrita a la perfección, ¿cómo lo trataría yo? ¿O cómo lo trataríamos? Aún estando en eminencia. Con respeto, ¿verdad? Pero ¿por qué tiene que Belsasar decirle a Daniel, recordarle que a pesar de todo, él provenía de la esclavitud? Bueno, era muy común en los babilonios la burla. Ustedes se acuerdan de este pasaje que a mí me encanta mucho, del Salmo 137, cuando dice que estábamos junto a los ríos de Babilonia ahí sentados, ¿verdad? Y los que nos llevaban cautivos nos pedían que le cantésemos, que le cantaran ¿cuáles cánticos? Los cánticos de Sión. Investigando un poco cuáles son esos cánticos de Sión, encontré que MacArthur menciona en esa parte. Y MacArthur dice que los cánticos de Sión corresponden a los salmos 46, 48, 76, 84, 87 y 122. Si usted se pone a leer estos salmos, por ejemplo, cuando usted lee el Salmo 46, hay unos versículos ahí que son bastante claros. ¿Saben cuáles son? Dios es nuestro amparo y... ¿verdad? Entonces son cánticos que hablan acerca de la protección de Dios, pero que también hablan del futuro glorioso de Sión y de la ciudad de Jerusalén. Y cada uno de estos salmos tiene el mismo ingrediente. Entonces, ¿qué hacían los babilonios con los cautivos de Judá? ¿Qué les decían? Cántanos los cánticos de Sión. ¿Y de qué manera se lo decían? De esa manera de burla. Porque estaban cautivos. Porque les estaban diciendo su Dios no fue capaz de protegerlos, ni a ustedes, ni a la ciudad. Antes. Ahora, este hombre estaba diciéndole, ¿eres tú el de los cautivos de Judá? ¿Por qué no dijo, eres tú Daniel, al cual mi padre engrandeció por esto, por esto y por esto y por esto? Y así me acaba de decir mi madre, mi abuela. No, todavía tenía esa actitud y es probable que esta sea la causa, o también él estaba consciente de algo, de que esos vasos que él había profanado provenían del Dios de Daniel. Entonces es probable que una de estas dos interpretaciones, pero yo pienso que es más por la primera. Todavía tenía una sensación de orgullo. Él había recibido la información bien clara y concisa, y entonces, bueno, realmente no quiso humillarse en un sentido ante Daniel o darle el lugar que Daniel tenía en ese momento. Muy bien. Ahora, vamos a la petición del rey. En el versículo 7, ¿qué fue lo que pidió el rey? 7 del capítulo 5. ¿Quién me lo lee? El rey gritó en alta voz: quisieran venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello. Y será el tercer señor en el reino. Pues él pidió que le interpretaran obviamente la escritura. Ahora, una vez más Daniel entra en el servicio de Dios cuando llega delante de esta persona. Y bueno, hay muchas cosas aquí que no
va a dar tiempo para analizar, pero miremos algunas cosas. Realmente, si comparamos esta interpretación con lo que Daniel hizo para Nabucodonosor, diríamos que esto es un poco más fácil. Digo fácil, comillas. ¿Por qué? Porque en la interpretación del rey, y se me hace un pensamiento mío, que Nabucodonosor, cuando mandó a traer a los sabios, recuerden, el soberano, caprichoso, esquizofrénico, según algunos psicólogos cristianos, manda a traer a los sabios, él dice algo que me llama la atención. La Biblia dice que olvidó el sueño, pero también dice que se le fue el sueño. O sea que no pudo dormir. Ahora, ¿cuántas personas recuerdan que soñaron anoche? O alguna vez, pensando, de pronto se acuerda de, ay, yo soñé esto la otra vez. ¿Y se acuerda? Uno se acuerda de algunos sueños que tuvo, ¿verdad? Pero a este se le fue el sueño, o sea, no pudo dormir porque lo que soñó lo perturbó. Ahora, él le dice a los sabios que se le olvidó. Pero pienso, de una manera personal, que Nabucodonosor sabía que estos sabios eran tramposos y que podían darle una interpretación acomodada y falsa. Por eso los pone a prueba y les dice, no, hombre, porque los sabios les dijeron, dinos el sueño y te decimos. Y él les dijo, no, si ustedes no me dicen el sueño y su interpretación, todos, astutamente, los probó, porque muy seguramente le hubiesen mentido. Pero aquí ya estamos hablando de algo en concreto, y era que había una escritura ahí. La situación se repetía, y nuevamente, ¿cómo resultaron siendo los sabios de ese entonces? Y no voy a decir que no eran personas preparadas, de ninguna manera. Pero estamos hablando que ante eventos espirituales, su sabiduría humana no pasaba de ser meramente un acto vano. Ahora, ¿cómo resultaron estos sabios? Nuevamente un fraude. Vamos a ver entonces cuál fue el ofrecimiento del rey. El ofrecimiento del rey lo conocemos, los que enseñan en la escuela dominical, le enseñan a los niños, ¿verdad? Que el rey le ofreció el tercer lugar en el reino. Vamos a colocarlo en el contexto moderno. ¿Qué hubiese pasado si delante del rey estuviesen estos profetas modernos de hoy en día? ¿Qué hubiesen hecho ante tal ofrecimiento? Ustedes se imaginan. No vamos a hablar por nombres, o sí mencionemos los nombres, ¿verdad? Digamos que podría ser el gobernante mundial actual, uno, porque no es absoluto, pero digamos que Donald Trump le dice a uno de estos profetas, bueno, si me emprestas esto, vas a estar al lado mío y te voy a dar estos países, estos países, estos países, estos países. ¿Qué dirían estas personas? Paz y prosperidad. Automático. Tremendo, ¿no? El mismo mensaje que daban los profetas falsos en el tiempo de Ezequiel, ¿sí se acuerdan? Mientras Ezequiel estaba diciendo que Jerusalén iba a ser destruida, ¿qué hacían los profetas falsos ahí en Jerusalén? Paz y prosperidad. Hasta que llegó Nabucodonosor y se los llevó. Entonces, es algo tremendo porque el engaño a veces es tan sutil, pero a veces es tan predeterminado. Es tan predeterminado que uno a veces piensa cómo estas personas saben que están engañando y no les importa. Y no les importa. Ante tal ofrecimiento, se habría escuchado la lisonja más espectacular en la historia. Pienso yo acá.
pero no sucedió lo que la mayoría de la gente pensaba. Ya conocemos la historia, vamos a ir avanzando rápidamente. ¿Cuál fue la respuesta de Daniel? Y me llama la atención aquí, voy a hacer un poco de énfasis en esta parte. ¿Cuál fue la respuesta de Daniel en el capítulo, versículo 17? Disculpe. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Muy bien. Si había algo seguro en todo esto, que Daniel sabía cuál era el desenlace de todo esto. Lo conocía, pero también Daniel sabía que su servicio no era necesario recompensarlo. Y me acuerdo de Pablo, cuando habla acerca, Timoteo, acerca de estas personas, que dice que no por ganancia deshonesta, ¿verdad? Que predican la palabra por ganancia deshonesta, que ejecutan un servicio a Dios pensando en el vientre, o como lo llama Judas, estas nubes errantes, o como lo llama Pablo en la escritura a Timoteo, estas personas cuyo Dios es el vientre, cuyo servicio a Dios se basa en el signo pesos. Hace un tiempo estuve leyendo y viendo unos videos acerca de unos cantantes famosos, no voy a mencionar el nombre, pero esta persona, antes de la fama, se decía, uno que estuvo con él en ese tiempo, se retiró porque vio que el asunto no iba por ahí. Esta persona grababa unos cassettes y después de cada concierto pues vendía unos cassettes para sostener el ministerio, ¿verdad? De repente se hizo famosa y entonces ya no vendía cassettes, ya los cassettes se vendían solos, ya se vendían los CDs. Después de un tiempo más adelante, ya esta persona, para alabar a Dios, cobraba $100,000 por concierto. Después esta persona compró un propio estudio de grabación y después esta persona, cuando fue criticado, mencionó que cuando él empezó, el Señor le proveía de unos $500 mensual, pero ahora que él poseía un estudio que costaba $4 millones y que estaba enseñando a sus hijos a visualizar el dinero. Y esto lo está diciendo una persona que es admirada, y usted lo menciona en las iglesias seculares y menciona una de estas cosas y capaz le pueden pegar. Su Dios, al cual supuestamente él empezó alabando y adorando, su Dios se convirtió en mamón, dinero. Ese era su Dios. Un verdadero siervo de Dios no predica ni actúa por dinero. Y Daniel dijo, tu recompensa, ¿qué? ¿Sea para quién? Para ti. ¿Verdad? Tus dones sean para ti. Y tu recompensa, Daniel vino a ejecutar un servicio para Dios, no por dinero. Ahora, hay algo que llama también la atención en todo esto, y es que la fama y la fortuna son efímeras. ¿Ha usted escuchado de artistas, actores, que están en la cúspide de su carrera y de repente se fueron? Dieron toda su vida para lograr el suceso, como dicen los brasileños, y cuando están arriba, ¿qué sucede?
se van. Y toda su vida trabajaron para esto. ¿Y qué? ¿De qué sirvió? De nada. Daniel sabía que esa gloria que le estaba ofreciendo Belsasar era efímera. No estaba trabajando para fama y fortuna y gloria efímera. No, no es ese el objetivo del siervo de Dios. No es el objetivo del cristiano. Ahora, si el Señor, en su misericordia, en su bondad, pues le regala un Lamborghini, así usted no se va a manejar. Pero gloria a Dios, ¿verdad? O si le regala 2 apartamentos, 3 casas, le brinda un buen negocio donde puede desarrollarse y pueda lograr una estabilidad económica, gloria a Dios, ¿verdad? Pero no quiere decir que vamos a dedicar la vida enfocado en eso. Con tener lo necesario, debemos estar conformes, dice el Señor Jesucristo, ¿verdad? Muy bien, la gloria es efímera. Vamos a hablar acerca de la lección de historia que le da Daniel al rey, y pasa del versículo 18 en adelante. La insensatez del hombre lleva a cometer el mismo error 2 veces. Ahora miramos cómo Daniel empieza su prédica, porque estamos en un contexto muy ajeno al púlpito, pero Daniel empieza su prédica. Recuerden, estaba en una fiesta, pero ahora Daniel empieza su prédica. ¿Por qué? Porque la primera palabra que Dios usa va en contraste a todo lo que creía Belsasar. La primera palabra que que Daniel usa es el Altísimo Dios. ¿Qué significa la palabra Altísimo? Lo más alto, ¿verdad? Que no hay nada por encima de Dios. Nada más grande, nada mayor, nada que pueda superar a Dios. Y este es el inicio de la conversación, el Altísimo Dios. Ahora, si ustedes leen el versículo 34 del capítulo 4, ¿sabe quién usa esa palabra? En el capítulo 4 describe la locura de Nabucodonosor. Y en el versículo 34, leámoslo y nos colocamos en contexto de lo que está pasando aquí. 34 del capítulo 4. ¿Alguien lo tiene o lo leo yo? Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y vení al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Entonces, Nabucodonosor, ¿a quién bendijo? Al Altísimo. Entonces, Nabucodonosor reconoció que por encima de él estaba ¿quién? Y es que no fue hasta que él reconociera que Dios era quien gobernaba todo, hasta ese momento no le iba a ser devuelta la razón. Porque su humillación ya la reconocemos, fue puesto con los animales, ¿no? ¿Y con qué tipo de animales? ¿Sí lo recuerdan? Asnos, ¿verdad? Por ahí dicen que los burros son brutos. Bueno, el burro es bruto, entonces Nabucodonosor fue puesto con los brutos al nivel de ellos, hasta que reconoció que Dios Altísimo es quien gobierna, no él. El dador de la vida, quien tiene el control de la vida de las personas, era Dios, no él. Y Daniel está recordando a Belsasar, mira, que tu padre, Dios Altísimo, dio a tu padre 3 cosas: soberanía, dominio y gloria. A tu padre. Y sin embargo, mira lo que le sucedió. ¿Por qué? Por su soberbia y por su orgullo. Ahora, estas mismas cosas estás cometiendo tú. Y se los está recordando. Y este vergonzoso episodio que en las crónicas babilónicas, esto lo leí yo en el curso de Maús, se lo recomiendo, el libro de Daniel. Puede estudiarlo.
dice que en las crónicas babilónicas omiten esta parte de la locura de Nabucodonosor, porque es una parte bien vergonzosa. Pero aquí Daniel se la está recordando a su nieto. Está diciendo, miren, lo que provocó la vergüenza de este hombre, el más grande de todos los emperadores que han nacido hasta el momento, fue su soberbia y su orgullo. Porque como Nabucodonosor no habrá otro gobernante salvo el último gobernante, que será ¿quién? El Señor Jesús. Antes del Señor Jesucristo. Estamos hablando a nivel mundial, ¿no? Claro, El anticristo, ¿verdad? Que será un gobernante absoluto. Próximo Nabucodonosor será este personaje. Muy bien. Dos cosas que le dice. No has humillado tu corazón. ¿Y por qué no humilló su corazón? Bueno, porque él le dice, sabiendo, no has humillado tu corazón. Lo otro, le recuerda a Belsasar con estas palabras, es que tú lo sabías. Y lo que le pasó a tu padre no era ni secreto ni ajeno para ti. Tú lo sabías. Tú conocías el edicto real. ¿Cómo termina el capítulo 4? Con un edicto de parte de Nabucodonosor que toda lengua, que toda nación tuviese al Dios de Daniel como ¿qué? Como el Dios verdadero. Ahora, lo peligroso de estos edictos es que de principio se cumple, pero muchas personas lo cumplen por obligación antes que por convicción. Porque parece que el ejemplo muchas veces como que no resulta. Si la persona más grande toma esa decisión, uno dice, bueno, si él tomó esta decisión, yo puedo seguir ese ejemplo. Pero muchas veces esto no sucede. Y recuerden lo que sucedió con el otro edicto por parte de Constantino, ¿verdad? Muchas veces la gente no reacciona como nosotros pensamos que va a reaccionar. Ahora, Proverbio, el capítulo 6, versículo 18, conocemos esto de memoria. 6 cosas aborrece Jehová. ¿Y un qué? Una de esas cosas es, en el versículo 18 dice, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Y aquí está reflejado en este hombre. Ahora, ustedes pueden pensar, vamos a correr, usted puede pensar de que la iniquidad solamente se refiere a este tipo de personas. Y yo le digo que Proverbios dice que la insensatez está en el corazón del muchacho. Pero también he visto cristianos maquinando pensamientos inicuos. Les voy a dar un testimonio breve. Había una joven allá en la 20, del segundo periodo, que me tocó a mí liderar a los jóvenes. Esta joven era muy carismática, era muy chévere, muy tratable, ¿verdad? Pero esta joven tenía una doble vida. Y les voy a mencionar algo que hacía esta muchacha. Ella llevó a lo menos, yo recuerdo en esa ocasión, llevó como 10 jóvenes invitados a la iglesia. Y esta joven llevó a otra joven. Y después, más adelante, que se revelan algunas cosas, resulta que esta joven iba un sábado a buscar a la otra niña con la Biblia en mano, a pedirle permiso a la mamá para que la dejara ir a la iglesia, pero con la Biblia llevaba un bolso de este tamaño. Entonces, en el bolso cabían 2 Biblias y cabía ropa. Entonces esta joven se llevaba a la otra joven con la Biblia, más adelante se metían en una casa, metían todos en el bolso, se cambiaban y se iban a rumbear. Y así lo estuvieron haciendo por meses. Y usted veía a esta chica en la iglesia y era la más fiel, porque era la que llegaba primero cuando iba. Y era la que más invitaba, y era la que más participaba.
hoy día tiene 3 hijos, es madre soltera, y el papá de los 3 hijos anda totalmente perdido en la droga y en la indigencia. Y le dice, ¿puede haber insensatez o puede haber iniquidad en el corazón de una persona que se profesa cristiana? Sí, muy seguramente. Porque de algo que estoy seguro es que esta muchacha está arrepentida de lo que hizo. Porque ahora tiene que trabajar el doble, porque tiene 3 hijos que mantener. Y una muchacha dentro de la iglesia. Entonces, estas cosas pueden suceder. Estas cosas pueden suceder dentro de la vida cristiana. Entonces, hay que tener mucho tacto en algunas cosas. Pero lo importante de todo esto es que esto se hace a sabiendas. Se hace a sabiendas de lo que está ocurriendo y a sabiendas de lo que es realmente la voluntad de Dios. Bueno, el no aprender de los mayores siempre nos conlleva un castigo, ¿verdad? Los que hemos sido niños, cuando nos han advertido nuestros padres que no hagamos algo y lo hacemos, ¿qué sucede? Hoy en día no pueden castigar porque los demandan, pero antes existía esta cosita que era así larguita y era más temible que un arma. Y las chancletas Cauquesol. Yo me acuerdo todavía las que usaba mi papá, unas así coloradas y la suela era así. Yo tenía un sensor térmico. Y nunca se acababan. O sea, los mismos chancletazos eran seguros con esas chancletas. Y ni modo de esconderlas porque le iba uno peor. Quiero tomar ejemplo realmente del testimonio de los mayores. Y no cabe duda que la situación de este hombre era demasiado grave, ¿ok? Y pienso que este hombre es representante del hombre en las diferentes edades. Si leemos Romanos en el capítulo 1, ¿verdad? Del versículo 21 al 25, nos daremos cuenta que a pesar de que siempre usamos este pasaje para mencionar la perversión del hombre, también está implícito la rebeldía del hombre y el rechazo del hombre a Dios. Porque dice que conociendo a Dios, no le glorificaron, no le honraron, sino que cambiaron la gloria de Dios por imagen de tal cual lo que hizo esta persona, sabiendo lo que había sucedido con su padre o su abuelo, ahí está, presente, ¿verdad? Adoró Dios ¿verdad? De todo lo que había por ahí, por delante, muy bien, antes que al dador de la vida. Y por eso vino el juicio de Dios, que agarro 3 minuticos aquí, y el juicio de Dios vino, obviamente por la profanación de los vasos sagrados, y la intervención judicial, aquí hablando aquí con el abogado aquí, la intervención judicial por parte de Dios pondría fin al orgullo de este hombre. Dice Proverbios capítulo 29, versículo 1, vamos a leer y terminamos con este verso. Esta parte, y les voy a explicar rápidamente el significado de lo que ya ustedes saben, pero hay unas cosas que explique aquí. Proverbios 29:1, por favor. El que se empecina ante la reprensión acabará en la ruina pronto y sin remedio. Esta es una versión de Reina Valera contemporánea. Reina Valera contemporánea, y la 1960 tiene una frase creo que un poco más contundente. ¿Quién lo tiene por ahí? El hombre que arrepentido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él beneficio. Ok, es un poco más fuerte este concepto de la 1960, ¿verdad? Muy bien. Tal como le pasó a Nabucodonosor, su reino sería quitado. Vamos a entrar rápidamente a la escritura y terminamos el tema porque hay unas cosas interesantes aquí. Mene, ¿qué decía la escritura en la pared? Ok, Mene, contó Dios tu reino, ¿y qué?
Le puso fin, ¿verdad? Dicen algunos estudiosos que este es un sustantivo, aunque algunos pensaban que era un idioma desconocido, algunos han dicho que es un sustantivo arameo. ¿Okay? ¿Ya sí reconocieron el anagrama? ¿Ustedes han visto algo así como un crucigrama? Bueno, un anagrama es una letra y de la letra sale otra letra, de esta letra sale otra palabra, eso es un anagrama, ¿verdad? Y esto más o menos fue la forma de la escritura. Pero mene es un sustantivo arameo que se refiere a un peso de 50 ciclos. ¿Ustedes saben cuánto es un ciclo? La mayoría no sabe porque no ha venido el miércoles, pero yo me he mencionado esto varias veces. ¿Saben cuánto es un ciclo? Ahí se las dejo de tarea. Ahora les voy a dar una pista para que se lo ubiquen, ¿verdad? Ahora, esta es una medida antigua de peso, pero también proviene de un verbo, tranquilo yo, pero también proviene de un verbo que significa enumerar o contar. O sea, es como una mercancía que ha sido contada y ya está lista para ser liquidada. Ahora, Dios contó los días del reino y la cuenta se acabó, ¿verdad? Hasta aquí, ¡pum!, listo. Y cuando repite la palabra 2 veces, quiere decir que el hecho es inminente. Dios contó los días de tu reino, se acabó el tiempo, la hora ha llegado. ¿Han escuchado esa frase? La hora ha llegado. Bueno, dijo el Señor Jesucristo, le dijo, la hora ha llegado. En el tiempo, en el momento, en la circunstancia, ahí interviene Dios. Esto significa mene. Teque. Pesado fuiste en balanza y fuiste ahí. Falto. Este es un sustantivo que se refiere a un peso, y miremos la comparación, ¿verdad? Reino, rey. Muchas veces el reino depende del rey, pero miren lo que significa aquí. Teque. Este se refiere al peso de un ciclo, de un solo ciclo. Un ciclo son, les digo yo, 13 gramos. Saquen cuenta. ¿Ok? Ahora, pero también proviene del verbo que significa pesar. El pesar fue puesto en la balanza y según el sistema de medidas de Dios fue hallado como falso, fallo, deficientes, en pocas palabras, fraude. Dios mide la moral y la calidad espiritual de cada hombre. Y Él también pesa sus acciones. Recuerden el cántico de Ana en primera de Samuel, en el capítulo 2, verso 3. Ahí dice que Dios pesa las acciones de los hombres. Pérez, no es el apellido por ahí, ¿no? Pérez. Pérez dice que tu reino ha sido roto y dado a quién? A los medos y a los persas. Bueno, este es otro sustantivo que se refiere a media mina. Ahora, media mina son 25 ciclos. Recuerden la primera palabra, 50, pero ahora esta media mina son 25, o sea, la mitad, ¿verdad? Entonces, este verbo significa dividir en dos o romper. Cuando Daniel interpretó la tercera palabra, cambió el plural parsim, ¿verdad? A un parsim, que la U significa y será dividido. Entonces, por esto, los sabios de Babilonia, aunque leyeron la escritura, quizás leyeron el arameo, pero estar en forma de anagrama, no pudieron ni entender ni interpretar, ¿verdad? ¿Qué sería contado, ¿verdad? Pesado en balanza y dividido. Es que la sabiduría de Dios es infinita, ¿verdad? Con solo 3 o 4 palabras indicó lo que iba a suceder en el futuro. ¿Y saben qué, hermanitos? Ahí pereció el reino o el imperio babilónico e inició el segundo periodo del tiempo de los gentiles. ¿Con el reinado de quién? De Media y de Persia. ¿Qué pasaría si usted le dijera que hoy es el último día de su vida?
¿qué haría? Y le dijeran, hoy es el último día de su vida. Bueno, yo sé que esta respuesta de Daniel no le gustó a Belsasar, pero como se había comprometido, pues igual le puso ese vestido púrpura y le puso esa medalla de oro. Y después yo leyendo un poquito en el versículo, en el capítulo 6, me pregunto, y con esto termino, ¿qué tanto habría influenciado ese vestido cuando entró Darío y conquistó la ciudad? Se encontró a Daniel con ese vestido. ¿Y qué tanto influenció? Si usted lee los primeros 3 versículos del 6, para que Daniel fuese uno de los gobernantes principales de Darío. ¿Interesante? No sé, es probable que haya sido así. Aún falta la caída de la segunda Babilonia. Y ahí va a perecer totalmente todo orgullo de la civilización humana. Porque se dará la entrada al reino milenial del Señor Jesucristo. Y no podemos seguir con esta profecía porque ya el tiempo nos agarró. Pero interesante, ¿no? Cuando las bases se mueven, cuando te dicen, hoy es el último día de tu vida, ¿qué vas a hacer? Belsasar, ni aún con eso, humilló su corazón. Interesante. Dejamos hasta ahí. Padre, queremos darte gracias en esta mañana por la oportunidad que nos has dado de mirar de una manera superficial lo que está escrito en este capítulo 5, Señor. Tantas y tantas cosas aquí que no podemos comprender, Señor. Pero esto que nos has dejado, pues, nos llama mucho la atención sobre cómo debe ser nuestro comportamiento, Señor, ante las cosas que tú nos has dejado, pero también, Señor, que todo el tiempo debemos darte la gloria, la honra y la alabanza, porque la vida es efímera, porque no sabemos cuándo partiremos, y porque muchas veces dedicamos nuestro esfuerzo a cosas vanas. Oramos, Señor, que tú nos guíes, nos sigas enseñando a través de